Hombre, político, radio. Por si las moscas. Un programa con significado completo. Buen día, Cintia, ¿cómo va? Buen día, muy bien. Es casi como si fuera viernes. Es casi como si fuese viernes, sí. Es verdad. De hecho, tenemos por ti las roscas. Sí, bueno, no hace falta recordarlo todo el tiempo. ¿Usted se queda trabajando con...? Sí, supongo que sí. No, supongo que sí, no, ya arregló, ya trabaja con Quispe. Ahora no es supongo, supone, qué sé yo. Bueno, rapidísimo porque sí. Hoy es una columna hiper interesante. Hoy hay que aprovechar cada segundo. Perfecto. Vayamos entonces. Bueno, vamos a hablar de la creación del Instituto de Revisionismo Histórico, Manuel Dorrego, que levantó una polémica increíble. Si bien se decretó el 21 de noviembre, o sea, después del día que se conmemoraba la vuelta obligado, todas estas semanas hubo un montón de opiniones cruzadas en función de lo que vendría a representar y la función que va a cumplir. Ajá. Bueno, voy a empezar rápidamente con algunos datos. Va a depender de la Secretaría de Cultura de la Nación. Depende, de hecho, no voy a hablar en futuro porque ya existe. Depende de la Secretaría. Va a contar con voy de vuelta. Cuenta con 33 miembros ad honorem. Entre ellos Pacho O'Donnell, que va a ser el presidente. O estoy hablando en futuro, no, está bien, pero no importa, hable en futuro. Bueno, además Araceli Bellota, Víctor Ramos, Luis Launay, Felipe Piña, Hernán Brienza y un montón más. ¿Qué más? Van a entregar 2 premios cada 2 años. Uno, el José María Rosa, que va a ser entregado a todos los historiadores, intelectuales y demás que resulten un aporte para la historia nacional. Y por el otro lado, el premio Jorge Abelardo Ramos, que es el padre de Víctor Ramos, quien es uno de los integrantes, quien fue el padre, de hecho, porque fue un historiador muy importante de la historia iberoamericana. En este punto voy a agregar que, de hecho, cuando fue lo de la CELAC hace unos pequeños días, Hugo Chávez recomendó la lectura del libro porque le parece que es un aporte muy interesante para la historia latinoamericana. Bien. Digo, qué importante, ¿no? Porque la CELAC no es poca cosa. No, para nada. Es una gran noticia que hemos tenido los latinoamericanos, ¿no? Y que se nombre a un argentino y que el hijo de ese argentino sea parte de esta historia, realmente es más que destacable. Bueno, tiene 2 objetivos hasta el momento pensados en el instituto. Por un lado, es por supuesto revisar el lugar y el sentido de las personalidades de nuestra historia para, por el otro lado, colaborar, digamos, con las instituciones de enseñanza, tanto públicas como privadas, y estamos hablando de las escuelas específicamente, para concebir una mirada un poco más amplia de la historia. Y ahora vamos a entrar rápidamente al debate de lo que se trata, que ya más o menos algo entendemos. Tenemos por un lado lo que se denomina como la corriente liberal, de historia liberal, digamos, sí, que es nuestra primera historia, la historia tradicional, la que viene de la generación del 80, estamos hablando de Mitre, Sarmiento, todos esos grandes pensadores que forjaron nuestra historia y nuestra educación. Bueno, ¿qué es lo que supone esta corriente? Que la historia, como todos conocemos, la escribieron, y voy a hacer comillitas, los vencedores. ¿Por qué? Porque después de la batalla de Pavón, que es en la que se impone Mitre, va a ser que a partir de ahí se comienza a generar la historia argentina. Que, por supuesto, quien la comienza a escribir, quien es nuestro casi primer historiador, es Bartolomé Mitre, justamente quien gana. ¿Qué va a pasar a escribir, digamos, lo que va a ser la justificación del accionar hasta el momento? Pensemos en unitarios y federales, toda esa contienda. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Mientras está creándose nuestra historia, que va a ser esta, la de Mitre, existen distintos autores que van a empezar a cuestionarla. Exactamente, que es lo que después se conoce como la historia nacional o revisionista, y que es la que en la que se va a enmarcar en la que se enmarca en realidad este instituto. ¿Me siguen hasta ahí? A ver, perfecto. Voy muy rápido, pero son muchos años que tengo que resumir. Sí. Bueno, aquí voy a hacer una salvedad. A ver. ¿Qué es lo que sucede? Por un lado,
se dice, o sea, el instituto, y no solo el instituto, sino el revisionismo histórico, se trata de una confluencia de distintas ideas y intelectuales formados en distintos lugares políticos. Si bien se tuvo una expansión el revisionismo histórico con la llegada de Perón al gobierno, y tuvo una expansión y también un lugar de fuerte cuestionamiento sobre la historia tradicional. Sí, sí. Si bien sucede eso, el peronismo, o sea, es como un caldo de cultivo para la situación, pero, por ejemplo, Perón jamás se llamó, digamos, revisionista, sino que en general respondió a la historia tradicional, por ejemplo. Eso porque es una de las primeras críticas que les hacen a los revisionistas. Y sin ir más lejos, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero citaban el ejemplo, por ejemplo, bueno, estoy terrible. Que Perón, cuando nacionaliza los ferrocarriles, les pone Mitre, Urquiza, Sarmiento, claro, ¿no? Entonces, esa es como la llamada de atención para entender que el peronismo va a ser el caldo de cultivo, pero no solamente, digamos, la funcionalidad del revisionismo histórico. Pero bien, ahora me voy a callar un cachito y vamos directamente a hablar con uno de los protagonistas de esta situación, que es el señor Víctor Ramos, que es el vicepresidente del Instituto Nacional del Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego. Buen día, Víctor Ramos. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Bien, muy bien. Bueno, empezábamos charlando más o menos sobre lo que se trata el tema del revisionismo histórico y toda la cuestión. Nosotros queríamos empezar por qué es lo que se entiende como revisionismo. Bueno, se entiende, como bien la palabra lo indica, se trata de estudiar la historia que hasta ahora ha venido como la historia oficial en la Argentina, y bueno, es la que se enseña en los colegios, la historia que nosotros hemos aprendido. Y a lo largo del siglo XX, historiadores y pensadores del campo nacional han empezado a descubrir de que faltaban algunas estatuas, que se habían quedado en el olvido algunos libertadores, que había situaciones que no habían sido lo suficientemente aclaradas. Entonces se empezó a revisar, a encontrar, y bueno, y se fue armando un rompecabezas para completar el cuadro de nuestra historia. Y bueno, en ese sentido, esa corriente historiográfica la llevó adelante en su momento José María Rosa, Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz, Jorge Abelardo Ramos, Hernández Arregui, distintos pensadores. Y digamos, en el último mes le dimos una formulación institucional, que fue la creación de este instituto con la presidencia de Pacho O'Donnell y bueno, y otros investigadores, historiadores, ¿no? Ramos, Víctor Albero lo saluda, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Víctor? Bueno, se ha levantado una polvareda con esto. Nosotros modestamente, humildemente en este programa lo que hemos dicho es que si intelectuales, académicos empiezan a discutir la historia, estamos por un buen camino. Definitivamente estamos por un buen camino. Ahora, sin embargo, la polvareda se levantó. ¿Por qué cree usted? Yo, por ejemplo, leía a Sarlo en La Nación y escuchaba a algunos otros intelectuales y no tan intelectuales en la televisión, denostando un poco la idea del gobierno nacional y de todos ustedes de poder afrontar la historia desde otro lugar. ¿Por qué cree que hay tanto revuelo sobre esta historia? Y bueno, eso incluso temor, porque Beatriz sí, Sarlo habló de temor, claro, de miedo, ¿no? De miedo. Y ¿qué pasará? ¿Qué habrá pasado, no? Para que ¿qué estarán ocultando? Digo yo. ¿Cuál sería el problema? Que un grupo de investigadores empiece a estudiar y a leer libros y escribir artículos y encontrar bueno, evidentemente es que había algo tapado, hay algo tapado, hay alguna historia que a lo mejor algunos porque estamos hablando de una historia muy joven. Sí, claro. El país apenas tiene 200 años. Y estamos hablando de una conformación de la historia que es muy joven y que todavía repercute en nuestra sociedad, como por ejemplo la conformación de una élite rica dueña del campo, por ejemplo. Claro, bueno, justamente, Víctor, usted está poniendo el dedo justo en la llaga. ¿Por qué? Porque bueno, uno de los que, el escritor fundamental de donde se ha basado la historia oficial ha sido Bartolomé Mitre, que es, digamos, incluso el dueño, digamos, las familias, que son los que manejan el diario La Nación,
y bueno, Mitre fue justamente el hombre que llevó adelante una guerra genocida contra el pueblo hermano del Paraguay, y bueno, y son cosas que si bien se han empezado a plantear hace mucho tiempo, en el caso de la guerra del Paraguay ha sido justamente Juan Bautista Alberdi el que denunció ese tipo de masacres realizadas, y bueno, nunca se institucionalizó. Entonces el decreto de la presidenta lo que ha hecho es darle ese carácter. Entonces creo que se pone en riesgo en algún sentido el argumento de esa vieja oligarquía, digamos, porteña, importadora, exportadora, contrabandista, digamos, claro, que se hizo rica producto de esas situaciones, y bueno, y ahora se la va a empezar a cuestionar, porque bueno, al discutir se cuestiona, se critica, y bueno, está en riesgo toda esa estructura de pensamiento, ¿no?